Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sobre todo un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Frente a Frente. Gracias por acompañarnos esta mañana, señor. Hemos estado leyendo, los informes, las acciones que ha tenido, las publicaciones que ha tenido antes y previo a estar en este instante con nosotros en Televisión Nacional. Y se habla mucho de investigaciones, constataciones in situ, lo que se ha hecho con empresas de seguridad y de construcción. Antes de ir al detalle de cuántas han sido analizadas, investigadas, sancionadas, cómo ha iniciado todo esto y cómo pueden iniciarse nuevos procesos, porque podría haber otros rubros en los que también existieran situaciones similares. Y es más, vamos a continuar en otros rubros. Nos queda pendiente el tema de limpieza, el tema de las cadenas restauranteras, las propinas que entregan a los meseros y a los trabajadores ahí, que de repente una parte de la propina se queda a la parte empleador y la otra se la distribuye. Todos esos sectores prácticamente van a seguir estos tres grandes segmentos que eran como los más críticos. El tema de la construcción, que tú lo sabes, Moisés, ¿para qué poner más ejemplos? Los accidentes que han estado pasando, que ha terminado con la vida de trabajadores. El caso de las empresas de seguridad, que es un tema dramático totalmente, todavía inconcebible que en estos tiempos esté pasando eso. En el sector de restaurantes hay problemas con esto de las propinas, porque sí, a todo el mundo se lo cobran en la factura y uno da por hecho que lo van a repartir entre toda a todo el mundo y a todo lugar que yo llego, por ejemplo, pregunto, trato de pasar un poco desapercibido y pregunto. Difícil, pero bueno. Difícil, pero a veces lo logramos. Y la gente plantea de que muchas veces el 50% de la propina se queda el empleador, el empresario, y el 50% lo distribuye con el resto de trabajadores. Aparte de, en ciertos restaurantes dicen, mire, lo que usted me dé en efectivo, eso sí es directo para mí, pero hay otros que dicen el 100%, el empleador se queda. Todos estos casos los vamos a investigar, Moisés, los vamos a investigar exhaustivamente. Y por supuesto van a haber tomas de decisiones en eso. Empresas de seguridad y construcción. Bueno, el tema de las empresas de seguridad tenía años de estar. Sí, tiene años. Desde que se crearon. Desde que se crearon han creado un mundo de impunidad laboral en contra de los trabajadores. Pero quiero iniciar con las empresas de construcción. ¿Construcción primero? Sí, las empresas de construcción. Moisés, hablábamos que las empresas de construcción, tú sabes lo que ha pasado incluso en el mes recién pasado. Personas que perdieron la vida en accidentes laborales, y esos accidentes laborales nosotros llegamos a hacer las investigaciones desde empresas pequeñas, medianas, hasta empresas grandes, las más grandes de este país. Y hemos encontrado de que no cumplen prácticamente con la prevención de riesgo. Nosotros nos encontramos todavía andamios con pedazos de madera que no son suficientes para mantener a una persona en el aire. Debe de haber estudios, incluso así dice la ley, para aquellas personas que trabajan en el aire. O sea, se les hacen estudios médicos para ver en qué condiciones físicas están ellos, si pueden estar en el aire o no. Hay personas que se marean en el momento que están en la... Sí, todo eso no lo cumple, y hay muchas empresas que cuando nosotros hemos llegado salen corriendo a la bodega a sacar los cascos para ponérselos a una parte de los trabajadores porque ni siquiera los tienen para todo. Hay personas que han fallecido por su falta de equipos, por la prevención de riesgo. Entonces tomamos decisiones muy fuertes, las inspeccionamos, y quiero decir algo que es inédito en la historia del país, ni siquiera en los tribunales. En los tribunales a veces la gente cuando ha demandado ha llegado a ganar un 25%, un 30% de lo solicitado. Por primera vez en la historia, sin necesidad de recurrir a juzgados laborales ni a instancias del órgano judicial, hemos logrado en una homologación y en una negociación el Ministerio de Trabajo indemnizaciones para las familias de $50,000 por el fallecimiento. Y ojalá, yo quiero dejar esto como un precedente administrativo al interior del Ministerio de Trabajo, que una muerte accidental imputable al empleador que termine con la vida de un trabajador, indistintamente cuál sea el rubro, ese debe de ser el precedente que debemos de sentar en el país. Y ya se sentó, me dice usted. Ya lo sentamos. Puedo decir que todas las empresas que terminaron con la vida de trabajadores, hemos negociado eso. De ahí hubieron 2 niños que se intoxicaron incluso en una finca,
y el empleador llegó a ofrecer $200. Ellos, gracias a Dios, se movieron a tiempo, la unidad de salud respondió de inmediato y no perdieron la vida, pero con eso llegaron a querer indemnizar con $200. Todavía la vida de los trabajadores lo siguen viendo como un instrumento desechable. Hoy tú perdés la vida y mañana ya tengo una persona recontratada. ¿Cómo funcionaba esto? En las mismas empresas de construcción. Hoy fallece una persona, hoy tiene un accidente laboral una persona que termina con la vida y ya mañana está contratada otra persona. Le daban $200 para la velación y le daban $300 para el féretro para que lo comprara. $500. Cuando yo llegué a este Ministerio de Trabajo, $500 costaba la vida de un trabajador con su indemnización que le daban a la familia. Y la familia tendría que sentirse bien porque $200 para la velación, para comprar el pan y el café, y $300 para comprar el féretro. Eso era lo que anteriormente llegaba. Cuando yo llegué ahí por el segundo mes, tercer mes, fueron los primeros accidentes de unas plumas que se desplomaron. Y esa fue la retórica que llegaron a dar los empleadores y ese fue lo que llegaron a decir los trabajadores, las familias de los trabajadores. Dijeron, no, es que acá hay accidentes a cada momento y termina la vida. Pero lo que hacen, ministro, es que nos dan $200 más 300, 500 cuesta la vida de nuestros seres queridos. Y ves ahí madres, ves ahí hijos que quedan prácticamente en la orfandad. La noticia sale 24 horas en este país, porque es dinámico. Y después la familia se quedó sin ningún sustento. Yo una frase que siempre he dicho, Moisés, yo no estoy para imponer multas. O sea, no es mi afán el fin imponer multas, es salvaguardar el derecho a la vida de los trabajadores. Construir una cultura que en realidad se respeten los derechos de los trabajadores, porque así como sale un dueño de una empresa, un gerente general, un alto ejecutivo que sale de su casa, se despide de su esposa, de sus hijos, y su esposa y su familia lo espera en la tarde, la noche que llegue, en esas mismas condiciones tiene un trabajador, indistintamente el segmento ocupacional que tenga, tiene que regresar a su casa. Y es el ancla del desarrollo de esa familia. Por eso es que mi interés no es coercitivo, no es llegar a multar, no es llegar solo a sancionar, es construir una cultura donde respeten los derechos elementales de la clase trabajadora. Va a sonar bien materialista, pero antes era 200 y 300. ¿Cómo se ha logrado establecer lo que podría ser hoy el precio de una vida por un accidente laboral? Nosotros creemos que ni siquiera 1 millón, 2 millones, 3 millones, 20 millones. No se puede calcular. No calcula. Pero lo que sí es cierto es que nosotros hemos creado un precedente en el Ministerio de Trabajo para que un empleador sienta que es más barato en términos de costos para ellos, porque así lo ven materialmente, que es mucho más barato cumplir con todas las recomendaciones de la seguridad y protección de los trabajadores que pagar una indemnización. Esa es la idea de nosotros. La vida no tiene precio, un niño o una niña que queda sin padre, sin madre, eso es algo que no tiene precio. Pero hemos tratado de garantizar de que sientan que es mucho más cómodo en términos económicos, mucho más factible, invertir en la seguridad y la protección de los trabajadores que pagar esto. Exactamente. Señor, vamos, lo que ustedes indican de los principales incumplimientos, tengo una tabla que me ha hecho llegar su equipo de producción, nos indica, no se brinda equipo de protección personal a los trabajadores acorde a la actividad que realizan. Estamos hablando de construcción, ¿verdad? Sí. Equipos de trabajo en mal estado como andamios, escaleras, puntos de anclaje y maquinaria. Es lo que usted indicaba, de andamios que tienen pedazos de madera que o están podridos o no aguantan. Cinturones a veces que un lazo podrido se ponen al trabajador y ese lazo es el que ocupan como cinturón de seguridad. No se ha conformado comités de seguridad y salud ocupacional. Exacto. ¿Debe de haberlo en las empresas o en los lugares donde están construyendo o en ambos? Es obligación. Siempre y cuando parte inicie una construcción debe de tener el equipo de seguridad, porque el equipo de seguridad ocupacional es el ente rector ahí en el lugar de poder garantizar la protección de los trabajadores. No se realizan exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores. ¿A qué se refiere con esto de exámenes médicos ocupacionales? Lo que estaba diciendo, un trabajador, por ejemplo, para estar en el aire, se le hace un estudio del médico de la empresa. Que no sufra de vértigo, por ejemplo. Exacto. Hay personas que la suben inmediatamente y esa persona incluso se han caído antes de amarrarse, incluso, de sujetarse. Ok.
No se brindan capacitaciones sobre los riesgos ocupacionales. Debe de darse esto. Debe de haber una formación continua a los trabajadores, especialmente que están en lugares de riesgo, de estarlos capacitando de forma permanente. Hay una empresa construyendo un edificio, un apartamento, una casa, deben de tener botiquín de primeros auxilios, como se menciona. Todo eso no lo digo yo, lo dice la ley de protección y seguridad ocupacional que este país rige. Muy bien. Empresas infraccionadas por incumplimiento, hay un número ya, ¿verdad? Sí. De construcción. Sí, empresas de construcción infraccionadas. Tenemos en este momento 57 empresas infraccionadas y tenemos un monto de multa en trámite de 30.975.000. ¿Qué me quiere decir con trámite? Es que lo que pasa es que la ley mandata que llegamos nosotros, venimos a una empresa, encontramos los hallazgos, primero levanta el acta, el inspector llega al ministerio, posteriormente notifica a la empresa y le dice, tiene tantos días hábiles para subsanar esta situación. Entonces se le da el tiempo prudencial dependiendo de qué, dependiendo de la infracción. Ese es el tiempo prudencial que se le da. Para uno se le pueden dar 3 días, para otro 5 días, para otro 20 días, para otro un mes, dependiendo del hallazgo encontrado. Si es un hallazgo que tiene que ver con modificación de infraestructura, se le da el tiempo establecido. Pero si es el hallazgo de dónde tiene que tener puesto el botiquín o el sofocador de incendio y está mal ubicado en un lugar, pues se le dice, mire, tiene 1 día, 2 días para hacerlo, dependiendo de la magnitud. Esta parte con las empresas de construcción está en ese proceso todavía, Moisés, que es el proceso de hallazgo. Ahora, si ellos subsanan todos estos hallazgos, no van a pagar ni un 5 partido por la mitad del Estado. Si ellos no subsanan estos hallazgos, van a pagar cerca de 31 millones al Estado salvadoreño en concepto de multa. Y que conste, hemos puesto la mínima, porque en tema de seguridad ocupacional dice que será entre 14 y 18 salarios mínimos. Nosotros exactamente hemos puesto la mínima, 14 salarios mínimos. Ok, esto está en trámite. ¿Pueden ir ante juzgados también por si se sienten que les han vulnerado sus derechos? En primer momento y en primera instancia tienen todo el proceso de recurrir a instancia administrativa en el Ministerio de Trabajo. Y nosotros mandamos una reinspección y en la reinspección dice de que en efecto ya cumplieron con todos estos hallazgos ya no son sujetos de trámite. Queda exonerada la empresa. Si no ha cumplido, pues entonces nosotros nos vamos a, ya impuesta la multa que ya agotó todas las instancias en el Ministerio de Trabajo, ahí sí tiene todas las instancias para llegar incluso a la sala de lo constitucional si quiere. Es un derecho que tienen los salvadoreños y los empresarios. Bien, de 58 empresas de construcción inspeccionadas, 57 tuvieron incumplimiento. Sí, 99% de las empresas en este país no cumplen con las normas de seguridad ocupacional y fundamentalmente la protección de los trabajadores. Empresas de construcción, que es un riesgo inminente que existe ahí, 99% no cumplen. Me voy a ir del otro lado de la moneda. ¿Qué sucede si le dicen, mire, si a mí nunca me dijeron? Sí, todas las empresas están debidamente informadas. Nosotros tenemos una comunicación permanente con el mundo empresarial diciéndole qué es lo que deben hacer. Es más, en el tema del reglamento de la seguridad ocupacional, nosotros tenemos incluso asesorías para ellos desde el ministerio de carácter gratuita. Nosotros tenemos incluso formación empresarial y de trabajadores diciéndole qué es lo que deben hacer para que una empresa cumpla con los estándares que la ley pide. O sea, no hay forma de que ellos puedan decir, yo desconozco esta situación, porque dentro del ministerio hay áreas específicas que se encargan en formación, en preparación y estar informando a todo el mundo productivo de este país. Sí, no, nos consta, porque aquí han venido. Sí. Sí, en algunas ocasiones dijeron que estaba un poco oscuro y nos pusieron casi estadio el volado, pero quedó bien. Encontramos entre el concepto técnico de ustedes, que son los profesionales en iluminación, y el estándar el básico. Sí, pero ahí es donde se buscan los puntos de equilibrio, Moisés. Okay. Y naturalmente andan igual, establecen puntos de evacuación, puntos de encuentro, todo rutas eso por donde se debe caminar. Todas las empresas de cualquier rubro deben de tenerlo. Todos deben de tenerlo, al igual que entradas y salidas para personas con discapacidad, que tienen que ver una parte ahí, porque la ley dice de que toda empresa debe tener personas con discapacidad. Esa persona tiene que tener ruta de evacuación también. Exacto. Y rutas, por supuesto. Exacto. En el tema de las empresas de seguridad, ¿cómo está ese universo, señora? Nosotros tomamos la decisión que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y por eso es que tomamos la decisión de hacer una inspección exhaustiva
en todas las empresas de seguridad de este país. Y fuimos a visitar 196 empresas de seguridad, de las cuales 194 empresas encontramos con incumplimiento. Estamos hablando que 2 empresas en este país de las inspeccionadas son las únicas que cumplen. Y paradójico, es una empresa grande y también es una empresa pequeñita, Moisés. Bien interesante que estas 2 empresas que encontramos que cumplen están en los extremos. Está una que es sumamente grande y esta otra que es sumamente pequeña. Entonces nos muestra que no tiene que ver con el tamaño para cumplir. Ni con el tiempo que tenga. Ni con el tiempo. Señor, ahora, cuando usted menciona 196 empresas de seguridad fueron inspeccionadas, ¿ese es el universo total de empresas de seguridad registradas aquí en el país? Qué buena pregunta. ¿Quién es el ente rector de emitir los permisos de estas empresas de seguridad? Es la Policía Nacional Civil. Nosotros le pedimos el informe a la policía y la policía nos mandó el informe de todo el universo global. Hay más de 240 empresas registradas, pero hay unas que ya están inactivas. Y de esas hay aproximadamente 204 que nosotros hemos identificado activas. De esas 204 hemos inspeccionado 196. Okay. Y de esas 196, 194 no cumplen y paradójicamente hay 2 empresas que cumplen, repito, una grande y una pequeña, y el 99% de las empresas de este sector prácticamente están incumpliendo las normas laborales. La multa que se han establecido, porque ya hay monto, y no sé si está en trámite o ya es final. Sí, este tema es bien complicado porque de repente contratan a un trabajador de seguridad y esa persona ni siquiera tiene acceso a los servicios básicos como un área donde puede hacer sus necesidades fisiológicas. Estas personas muchas veces las dejan en la parte de afuera, incluso de los establecimientos comerciales o cualquier empresa, cierra, baja la cortina y esa persona queda en el lado de la calle con su arma, expuesto a cualquier situación y aún más sin tener acceso a sus necesidades fisiológicas, aparte de un montón de abusos que les descuentan muchos de ellos su equipo, armas, aparte de que les descuentan sus uniformes y no solo eso, los hacen trabajar jornadas extenuantes que pasan más de 72 horas. Y si todavía el guardia que le corresponde trabajar las otras 72 horas, a esa persona lo obligan a trabajar prácticamente toda la semana. Corrido, Moisés, 24 horas al día, no pagan horas extras, no pagan el recargo del 25% de nocturnidad, hay un total abuso. Un día de estos subí un tuit y estaba reflexionando. Acabamos de celebrar los 184, 186 años de el 1 de mayo de los héroes y mártires de Chicago, cuyo eje transversal de esa fecha del planeta se conmemora que héroes de Chicago ofrendaron su vida por las 8 horas. ¿Hace cuánto? En 1800 y fracciones, hace 180 años, Moisés. Y nosotros salimos a conmemorar el 1 de mayo. No deja de ser hipócrita una sociedad conmemorando 8 horas laborales y por otro lado, teniendo personas esclavizadas acá, trabajando 72 horas corridas, sin ninguna remuneración adicional y aún más, teniéndolos trabajar a veces 6, 7 días consecutivos sin descanso. Sí, entonces, es inhumano. No podemos ser tampoco actores políticos de doble moral. O somos o no somos. Entonces, si nosotros nos unimos, yo he participado en las marchas de los 1 de mayo, participé como sindicalista y esta última vez participé como ministro de Trabajo. Entonces, si conmemoramos el eje transversal del sacrificio de la clase obrera y trabajadora del mundo entero, que culminó con un logro de 8 horas a cambio de vidas de trabajadores, no es justo que acá, en mi calidad de ministro, esté permitiendo de que hayan empresas actuando hace más de 200 años de esclavitud que tenía. No lo podemos permitir. Así que acá solo tienen 2 opciones las empresas de seguridad. Van a seguir cancelando 5 millones de multas de forma permanente porque los vamos a estar multando si no cumplen, o de inmediato tienen que corregir, no tienen opción, tienen que corregir. Y aquellas instituciones públicas que contraten estas empresas de seguridad y permitan estos horarios y estén violando los derechos laborales en este marco, subsidiariamente también tendrán responsabilidad administrativa. Acá, Moisés,
ponerse una chaqueta de funcionario público no significa pasarla bien y llevarse bien con todo el mundo y que las llamadas telefónicas corrijan la impunidad laboral. La impunidad laboral la debemos de combatir de raíz y acá el que quiera ser empresario debe de cumplir con los derechos y debe de cumplir especialmente con la ley. No pago de horas extras, por supuesto no las pagan. No las pagan. Los hacen trabajar a veces hasta 72 horas, como dice usted. No hay recargo por nocturnidad, No hay. incumplimiento de horarios, no tienen lugares donde su necesidad fisiológica, porque eso lo hemos visto en muchas partes. Y además les descuentan, los uniformes tendrían que entregarlos a la empresa, o es parte del empleado, ¿cómo debería de ser? Dice la ley que una empresa deberá de dotar de todas las herramientas, equipos, lo que necesite su trabajador para que desarrolle el servicio. Deberá de dotar de todo el equipo y herramientas, eso significa uniformes y todo, armas, prestaciones y todo, así lo dice la ley. O sea, y deben de cumplir. No le deberían de estar cobrando a los vigilantes el arma que le prestan, en todo caso. No debe, es parte del equipo, tiene que entregarlo el empleador. Nosotros hemos encontrado en esta investigación incluso que a veces les pagan el salario mínimo en planilla y de forma individual, sin documentación, obligan a que ellos retribuyan estas cosas que estamos hablando. En el momento que nosotros encontremos unas personas valientes, trabajadoras, que vayan y levanten una declaración jurada de esto, vamos a procesar penalmente a estas empresas. Porque les entregan a veces el salario, le pagan el salario mínimo exacto, menos los descuentos de retenciones de ley. Y por aparte los convocan administrativamente para que regresen dinero en efectivo de su salario para los equipos y para las cosas que estamos diciendo. Y bajo la amenaza si querés seguir trabajando. Así que juegan y chantajean con el hambre y con la necesidad de nuestra gente. Y eso no se vale. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.